Hola a todos. La siguiente presentación va a tratar sobre geografía histórica y conocimiento. Es el proyecto de aula de Karen Juliet Delgado y Raúl Castillo, que es una ampliación al tema que tuvimos de exposición en la materia. Espero sea de su agrado. Bueno, la pregunta central que tenemos para esta exposición es: ¿de qué manera la geografía histórica condujo al aprendizaje, conocimiento y percepción del territorio? Los objetivos son tres, que son los siguientes, que es identificar el papel de las representaciones cartográficas como herramientas de aprendizaje del territorio, analizar la importancia de la comisión coreográfica en el conocimiento del territorio colombiano y en la construcción de una identidad nacional. Y por último, que pues sea una contraparte de la comisión, describir la influencia de la teoría del espacio vital de Ratzel en la percepción del territorio dentro de la ideología alemana nazi de inicios del siglo XX. Este es uno de los artículos que teníamos para trabajar este tema. El artículo busca mostrar cómo se usaron los mapas como herramienta de aprendizaje en el siglo XVIII, específicamente en la educación del príncipe de Gales y futuro rey Jorge III. Para la época, los conocimientos en geografía se consideraban necesarios para las personas cultas, pero especialmente importantes para la realeza. La geografía fue tan popular que llegaron a salir al mercado juegos de mesa sobre geografía y empezaron a ilustrarse mapas en las academias de dibujo y bordado. Voy a leer uno de los fragmentos que se encontraba en el artículo. La topografía es uno de los estudios favoritos del rey. Copia todos los mapas de las capitales, toma modelos de todas las fortificaciones famosas, conoce los sondeos de los principales puertos de Europa y los lados fuertes y débiles de la mayoría de las ciudades fortificadas. Con este fragmento podemos ver que el príncipe tenía un particular interés en la geografía y en la topografía. Gracias a esto logró adquirir a lo largo de su vida una de las colecciones topográficas más amplias e importantes de toda Europa. Esto es específicamente importante porque el rey logró conocer y experimentar el mundo a través de mapas y no con viajes propiamente. El primer mapa que presenta el artículo es este. Es un mapa de Sicilia y es específicamente relevante por las escrituras que tiene en la parte de abajo, que están en francés y que traducen lo siguiente: debes escribir los nombres de los mares que he marcado con lápiz en los mapas en los que estás trabajando. Es necesario que cada uno lleve dos nombres de su mar. Por ejemplo, en el mapa donde está Mesina debe escribirse el mar de Sicilia antes mar Jónico. Lo mismo para donde está Siracusa, etc. Te envío el barrio donde está Mesina por ese motivo, así como el mapa general para que puedas ponerle los nombres correspondientes de los mares. Estoy deseando que llegue todo. También te envío un mapa formado por 2 hojas para que puedas poner allí los nombres de los mares. No olvides sobre todo marcar las islas Lipari. Este ejercicio de aprendizaje con mapas tiene como objetivo aprender sobre los nombres y características marinas, específicamente de la isla de Sicilia. Este es el segundo mapa y es específicamente el costado oriental de la isla de Sicilia, y este destaca específicamente porque ciertos lugares están encerrados en círculos. Aquí yo los resalté un poco más. Y básicamente debajo de cada nombre, de cada lugar que está resaltado, hay una descripción histórica, literaria o mitológica. En el caso de Siracusa dice: Arquímedes estuvo protegido durante mucho tiempo por su conocimiento de matemáticas contra los ataques de la flota romana comandada por el cónsul Marcelo. Esto se relaciona con el hecho de que Arquímedes nació en esta ciudad y muchas de sus anécdotas científicas y descubrimientos ocurrieron en esta ciudad. Otro ejemplo es que en la ciudad de Trapani está escrita una referencia a la Eneida de Virgilio. Y esto es que según la mitología romana, Eneas, un héroe troyano, naufragó en la costa de Italia y estableció una colonia que después daría origen a Roma. Trapani se considera uno de los posibles lugares donde desembarcó Eneas.
Se cree que la ciudad busca vincularse a esta epopeya para destacar su importancia en la mitología romana. En el mapa, por ejemplo, no está encerrado Palermo, aunque bueno, esta ciudad no alcanza a aparecer porque hace parte de la segunda hoja que no se muestra en el artículo. Y bueno, ya que esta no cuenta con una descripción, eso nos da a entender que los lugares encerrados son aquellos que están definidos o resaltados por particularidades que se leen en las descripciones. Entonces, con estos mapas podemos ejemplificar un ejercicio de aprendizaje basado en mapas que contribuyó a la construcción de la imagen interna que el rey tenía de Italia, tanto en aspectos geográficos como culturales. Bueno, como seguro ya hemos leído o escuchado, la Comisión Coreográfica fue una de las expediciones más importantes y extensas realizadas en América Latina. Esta expedición tenía el propósito de elaborar una carta general y un mapa coreográfico de cada provincia que conformaba la República de Nueva Granada. Esto se realizaba con el fin de fomentar el crecimiento económico y fortalecer al Estado en todos sus aspectos. Se considera que fue uno de los pasos más importantes para la formación del Estado-Nación colombiano. La comisión fue promovida por Tomás Cipriano de Mosquera, aprobada por el gobierno de José Hilario López, liderada por Agustín Codazzi, ingeniero, geógrafo y militar italiano, acompañado de Manuel Ancísar, escritor, político y periodista colombiano. La comisión además contaba con otros integrantes importantes, entre ellos Carmelo Fernández Páez, ingeniero militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano, José Jerónimo Triana Silva, botánico, explorador y médico colombiano, Manuel Ponce de León, militar, cartógrafo e ingeniero civil colombiano, Henry Price, músico y pintor paisajista inglés, y Manuel María Paz Delgado, militar, cartógrafo, dibujante y pintor colombiano. Una de las preguntas que nos planteamos fue ¿por qué una comisión coreográfica? ¿O qué es coreografía? Y de acuerdo con Codazzi, la coreografía era una herramienta científica alternativa a la triangulación, que era la técnica que se utilizaba en la época para realizar mapas cartográficos precisos. Pero Nueva Granada no tenía la infraestructura ni los recursos para hacer este tipo de levantamientos topográficos. Entonces, con la coreografía se podían emplear narrativas, imágenes, ilustraciones, estadísticas que pudieran mostrar las especificidades de cada provincia. Con esto entonces, aunque en la comisión coreográfica se tenía como tal que hacer un mapa general y mapas coreográficos de cada provincia, también se realizó una descripción sistemática de toda la nación, tanto en los aspectos físicos como socioeconómicos. Esta descripción estaría mayormente liderada por Manuel Ancísar y quedaría plasmada en su libro Peregrinación de Alfa. En las láminas que se elaboraron en la comisión se retrataron todo tipo de paisajes, pero también se retrató a la población. Esta se clasificó por raza, clase social u oficio, y frente a esto encontramos unos aspectos interesantes y es el tema que vamos a ampliar de la exposición. Para esto debemos saber primero que la peregrinación de Alfa de Manuel Ancísar y las acuarelas de la comisión son un reflejo de la corriente artística y literaria costumbrista de finales del siglo XVIII. La literatura costumbrista nació en España y se volvió popular alrededor de 1830 en México y en el resto de América Latina. Una de sus formas más representativas de esta corriente era el cuadro de costumbres, el cual empleaba prosa y diálogos descriptivos para trazar retratos verbales de escenas locales en los que sobresalían las costumbres y particularidades del lugar. Por otro lado, la pintura costumbrista en América Latina hizo parte del auge internacional de la pintura de género, que hacía hincapié en lo pintoresco. Los artistas de este siglo documentaban con detalle la fauna, la flora, las poblaciones y las economías locales.
Ramón Torres Méndez, quien fue uno de los artistas más conocidos de la corriente costumbrista de mediados del siglo XIX, a su vez fue profesor directo de Manuel María Paz, el ilustrador más reconocido de la Comisión Coreográfica en Colombia. De acuerdo con José María Samper, la separación de España no había conferido un sentido de nacionalidad y era un reto forjar una república que se encontraba dividida por lo que él llamaba intereses heterogéneos. Por esto, el costumbrismo hizo parte de los esfuerzos patrióticos de los periodistas por forjar una identidad nacional en la Nueva Granada. Esto ya que las costumbres y los tipos unían o relacionaban elementos diversos y diferentes, organizándolos en patrones que de acuerdo al ideal se unirían en un perfil nacional, es decir, los trabajos costumbristas tenían el fin de promover una identidad nacional. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con tipo o tipos? Desde el siglo XVIII los científicos usaban tipos para definir categorías de humanos y animales, pero es a partir del siglo XIX que los profesionales de nuevas disciplinas científicas como la zoología y la antropología lo usaron para describir un ejemplo de lo más representativo de cada género. Los tipos se convirtieron en un concepto común y popular en la ciencia, la literatura y el arte. Sin embargo, su uso para definir, describir y categorizar a los humanos, casi de la misma manera que lo hacía un botánico con las plantas, llegó a ser poco estable y llegaba a traslaparse. Se considera incluso que las descripciones de costumbres y tipos usados en la Comisión Coreográfica buscaban imponer orden y una identidad común a la heterogeneidad caótica de la nación. Los tipos daban lugar a una mayor variedad que la simple categorización del todo el mundo de acuerdo con las grandes razas continentales generadas en la Ilustración, por ejemplo, los caucásicos, los etíopes o americanos. Y aunque se basaron tanto en el modelo del siglo XVIII como en las taxonomías de castas más antiguas, y en cierta medida se reprodujeron las jerarquías, el esencialismo y el vocabulario, según el antropólogo Julio Arias Vanegas, los tipos de costumbrismo hacían parte de las nuevas estructuras nacionales. Además, se expresaban en el mandato de la Comisión Coreográfica, se debían elaborar tipos para cada provincia. Además, estos tipos estaban situados geográficamente en localidades y regiones específicas. Como se expresó en el mandato de la Comisión Coreográfica, se debían elaborar tipos para cada provincia. Por esto consideramos necesario analizar y reflexionar sobre las visiones e intenciones de las diferentes tipologías empleadas y reproducidas por los costumbristas durante los primeros años de la Comisión Coreográfica y su influencia en la construcción de una identidad nacional colombiana. Empezando con Ancísar, voy a leer uno de los fragmentos que encontramos respecto a las tipologías que él hacía. La población se compone del 33% de blancos, en quienes reside la ilustración y la cultura, el 27% de mestizos, que forman el escalón intermedio, y el 40% de africanos, cuyo lote es el trabajo físico y su patrimonio la inalterable salud en medio de las ciénagas y ríos. El tipo masculino de los primeros es el joven voluble, vestido a la ligera, chaqueta de lienzo y casaca los domingos, dedicado al comercio. El femenino es la damita de proporciones delgadas, aspecto débil, modales pulcros, en el vestir muy aseada y elegante, siguiendo las modas francesas. Sobremanera sociable y cariñosa, pero siempre recatada. La música y el baile son su vocación, y rara es la casa donde al caer la noche no suena un piano con las marcadas cadencias del valse o una arpa maracaibera. En los mestizos se manifiesta el tipo local, completamente criollo desde el traje hasta el alma. Los hombres de mediana estatura, sueltos y ágiles, vistiendo pantalón de dril y camisa blanca, sombrero de nacuma excesivamente pequeño y nada de ruana. Un tanto afectos a la botella y al juego, pero trabajadores y de índole buena. Las mujeres pequeñas, sabiendo que son bonitas, el cuerpo bien repartido, limpio,
ondulantes, alegres y listas para cualquier lance y respuesta. Este fragmento que se encuentra en su libro Peregrinación de Alfa puede mostrar cómo las descripciones, muchas de sus descripciones, puede mostrar que Ancísar reunía en muchas de sus descripciones las características notables de las tipologías del siglo XIX que hacían hincapié en la anatomía, la apariencia y la ascendencia, con referencia a rasgos culturales y morales de género correspondientes a cada raza. Estos rasgos incluían la ropa, la adaptabilidad a diversos climas y la idoneidad para diferentes trabajos. Así también, Ancísar dividió a la población local en 3 tipos raciales, los cuales subdividió a su vez en tipos masculinos y femeninos, empleando el término tribu como una metáfora para la raza o el tipo. Sin embargo, el tipo africano fue del que menos habló o mostró interés y solo hizo hincapié en su fuerza física y resistencia para el trabajo manual en el calor tropical, sin mencionar nada sobre su ropa o hábitos sociales. En cuanto a los blancos y mestizos, llegó a describir su apariencia, personalidad, educación, consumo y pasatiempos. Consideraba que los mestizos deseables eran aquellos que, aunque tuvieran origen africano o indígena, estos rasgos ya no le eran visibles. En cuanto a las mujeres de estos grupos, las describe encantadoras y sensualmente deseables, aunque de manera muy diferente. Las mujeres blancas, menudas y reservadas, las mestizas alegres, ondulantes y coquetas. Esta asociación de la blancura con la modestia sexual de las mujeres y de los orígenes africanos con una sexualidad abierta y desenfrenada era o ocurrió tanto en la sociedad colonial como posteriormente en la emancipada. Ancísar también llegó a identificar explícitamente al hombre mestizo como la personificación de la identidad nacional criolla. Era el verdadero criollo, verdaderamente autóctono, verdaderamente granadino, no solo en su ropa, sino también en su interior. Verdaderos patriotas, buenos trabajadores, el corazón y el alma de la República. Los mestizos eran físicamente más robustos que los blancos, sin embargo la apariencia blanca era apreciada, llegando a expresar que la proporción más selecta de los mestizos era la más blanca. Pasando a Carmelo Fernández, ilustrador en acuarela de la Comisión, en sus pinturas se retrataron diversos tipos. Cada pintura lleva un título o rótulo que indica una provincia, una ciudad o pueblo. Algunas contienen información adicional como la ocupación, la clase o la raza. Por ejemplo, arriero y tejedor, habitantes notables y tipo africano mestizo, que se mostrará más adelante. Aunque el tipo se definía de acuerdo con varios criterios, en las pinturas la palabra tipo explícitamente se refieren a la raza y a las categorías raciales utilizadas. Eran en su mayoría de castas coloniales, por ejemplo, mestizo, mulato, indio y sambo, lo que nos muestra que algunas clasificaciones de castas seguían en uso. Muchas de las ilustraciones además no llegaron a incluir ningún rótulo con el tipo. Esto puede ser porque la categoría de las personas representadas era evidente para la época y estas aclaraciones podrían haber sido destinadas para representaciones menos obvias. En esta ilustración se puede ver diferentes aspectos. Sin el rótulo se podría suponer que representan 3 razas o castas en la provincia de Santander, un hombre negro o mulato y 2 mujeres, una blanca y la otra tal vez mestiza. Pero en el título solo se mencionan 2 tipos, africano y mestizo. Aunque la mujer de enfrente es visiblemente de piel clara y su cabello rubio contrastan con el color de piel más oscuro de la mujer que está detrás de ella. Según el rótulo, probablemente se está representando 2 variaciones del tipo mestizo. La aparente blancura del tipo mestizo se podría explicar con la idea que tenían César o Codazzi, de que la mezcla racial conduce, en el mejor de los casos, a una apariencia de blancura. Por otro lado, emplear el rótulo tipo africano dificulta saber si era considerado negro o mulato.
También podría evidenciar cierta resistencia por parte de la comisión a catalogar a la gente como negra, una palabra considerada con connotaciones negativas. Bueno, en el uso del rótulo también se enfatiza en la ascendencia del hombre, lo que dificultaba en este contexto su reconocimiento como ciudadanos nativos con derechos. La distancia social es interpretada por el distanciamiento entre el hombre y la mujer, y uno de los indicativos más utilizados era los zapatos. Usarlos sugiere tener una clase socioeconómica más alta, además de que es posible que este hombre fuera un esclavo o hubiera sido liberado recientemente. El estereotipo se refiere a la postura del hombre, recostado contra un árbol. Tendría justificación con la idea de que los esclavos liberados y sus descendientes eran perezosos. Fernández como Price retrataron a las élites provinciales vestidas a la moda y con aspecto extranjero. Como se ve en la lámina Habitantes notables, se cree que esas imágenes pretendían demostrar la presencia de notables en las ciudades y pueblos, los cuales eran indicadores centrales de su progreso. Otro aspecto de las pinturas de Fernández es que a menudo sugieren un romance, como en esta imagen de un joven arriero y una tejedora de sombreros en un encuentro de despedida a lo largo de un camino. De hecho, que el rótulo describa a las dos figuras con adjetivos masculinos significa que quien lo escribió se refería a ellos como tipos. En esta otra imagen, como en tipos de la provincia de Medellín, ilustraciones de Henry Price, se ejemplifica el uso de las plazas como escenarios para sus representaciones de los habitantes locales. Las plazas eran un indicador del progreso, ya que eran los centros económicos, políticos y religiosos de cada pueblo. Al igual que en las pinturas de Fernández, las figuras de Price muestran diversidad en el color de la piel y en los rasgos faciales. La clase social también se refleja por la variación en el vestuario y si llevan o no calzado. Siguiendo con las ilustraciones de Price, quizás lo más significativo de esta lámina es el lugar central que ocupa una mujer de piel oscura, muy probablemente negra o mulata. Adicionalmente se destaca gracias a su mantón de color rojo brillante. La mujer negra está casi en el centro y miran directamente al espectador. Estos detalles contrastan con la idea de que se tenía de la población de Medellín, la cual se consideraba que era mayoritariamente o en su totalidad blanca. Sin embargo, las pinturas de Price mostraban una gran diversidad, incluso en los espacios públicos centrales de las ciudades de tierras altas. Otro ejemplo sería esta imagen, donde Price sitúa a una persona de ascendencia africana adelante y en el centro. La imagen representa a tres hombres en un campo de maíz. Dos de las pinturas más conocidas de Price son Lavadoras de Oro y su retrato de una mujer negra elegantemente vestida en Medellín. En ambas imágenes, una mujer negra mira directamente al observador sin ningún indicio de inferioridad o sumisión. Al poner en primer plano a negros y otras personas no blancas y especialmente mujeres, Price pudo haber implicado que no eran ni sumisos ni ignorados. Price vivió en Nueva York antes de llegar a Nueva Granada y podría haber estado viendo a Antioquia desde un marco de referencia racial norteamericano e inglés, lo que podría haberlo llevado a resaltarlos en sus pinturas, además de que no tendría ningún motivo para querer blanquear a la población. Ancisar clasificaba las poblaciones en grupos raciales o tipos, cada uno de ellos con sus características esenciales. En los 43 capítulos de su libro Peregrinación del Alfa, retrató a los andinos del nororiente como un conjunto variopinto de indígenas, blancos, mestizos y descendientes de africanos, claramente diferenciados entre sí, confiriendo un carácter profundamente heterogéneo a la población de Nueva Granada. Sin embargo, en el párrafo final,
de la última página de su libro, Ancisar señaló que las provincias tenían todos los climas, de los cuales los Andes majestuosamente estaban habitados casi en total por la raza blanca, inteligente y trabajadora, contradiciendo los 42 capítulos anteriores, y agregó que las provincias deberían ser consideradas en su conjunto como un grupo de población homogénea que aumenta con rapidez. De esta manera pasó de la heterogeneidad a la homogeneidad, y de esto hay numerosos ejemplos. Otro de ello es que describió a los antioqueños que se dedicaban a la agricultura como las razas blancas, vigorosas y saludables, llegándolos a comparar con los estadounidenses. Decía que ni los descendientes africanos de Zaragoza ni los indígenas antioqueños parecían pertenecer a esta raza emprendedora. Mientras que por un lado la comisión proclamaba la homogeneidad racial tanto en las provincias andinas del nororiente como en las del noroccidente, por el otro documentaba la diversidad. Según la crítica literaria Mercedes López Rodríguez, el costumbrismo representaba a la nación como la suma de muchos tipos regionales que se diferencian en su aspecto y costumbres. Una variedad interminable de tipos que eran definidos de forma cambiante, de acuerdo con criterios como raza, casta, ocupación, nivel de civilización, sexo y ubicación geográfica que fueron ilustrados en imágenes e historias. Cuando se reunían en libros y álbumes, su naturaleza repetitiva generaba un sentido de semejanza, una cierta sensación de uniformidad, por lo cual, a pesar de todas las diferencias locales y provinciales que documentó, Ancísar también distinguió patrones, es decir, repeticiones de tipos a través de cada región, incluso a través de la Nueva Granada en su conjunto. De esta manera, podemos entender la disonancia entre la documentación detallada sobre la heterogeneidad local y sus afirmaciones sobre la homogeneidad regional. Retomando los aspectos generales de la comisión, pues resaltar que esta no fue una labor sencilla y tuvo diferentes limitaciones y dificultades, tanto en contextos geográficos, políticos y administrativos, y también pues la muerte de Codazzi en la 10ª expedición en 1859. En el mapa que tenemos al costado, pues podemos ver dónde estaba la comisión en cada año. La comisión parte el 21 de enero de 1850 con rumbo norte hacia Zipaquirá. En cuanto al desplazamiento en el país, Nueva Granada prácticamente no tenía caminos, y si los tenía eran trochas en muy mal estado que llegaban a empeorar sus condiciones cuando llovía. Tanto Codazzi como sus expedicionarios recorrieron las cordilleras, los valles y las selvas a pie, a lomo de mula, en canoa o incluso a hombros de otros hombres. En las noches los comisionados llegaban a acampar en cobertizos improvisados. En las mejores ocasiones podían dormir en las camas o en los suelos de las casas de los habitantes del lugar en donde estaban investigando. Por las condiciones del clima y del viaje, muchos de sus instrumentos se averiaban o se dañaban. También llegaban a contraer enfermedades tropicales. Muchos de ellos murieron a causa de estas, como es en el caso de Codazzi, quien murió al contraer malaria en la 10ª expedición. Adicionalmente, en el contexto en que se desarrolló esta comisión, pues era completamente de una inestabilidad a nivel nacional. Se presentaron guerras civiles en 1851, 1854 y 1850. A su vez, los cambios administrativos generaban cambios pues como tal en el territorio en cuanto a límites, número de provincias, sus nombres, también pues en los topónimos. Inclusive durante esos años el nombre del país llegó a cambiar en numerosas ocasiones, por lo cual incluso ellos podían estar en campo y estar investigando y ya estaban dando información desactualizada. Bueno, no dando, sino recolectando. Y ya por último, pasando a los resultados, en la comisión coreográfica se exploraron y se levantaron mapas de aproximadamente 320.000 kilómetros cuadrados, en los cuales habitaba el 60% de la población neogranadina.
Esta comisión se dividió en dos etapas, cada una de 5 viajes, en donde se recorrieron en orden cronológico las provincias de Vélez, Socorro, Tundama y Tunja, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona, Córdoba, Medellín y Antioquia, Chocó, Barbacoas, Tuquerres y Pasto, Chiriquí, Veraguas, Azuero y Panamá. En la segunda etapa se exploraron igualmente en orden cronológico las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, Casanare, Neiva, Mariquita y el territorio del Caquetá, el estado de Cundinamarca, y en el 10.º recorrido se realizaría por los estados de Magdalena y Bolívar, pero pues Codazzi murió al principio de esta expedición. Después de largos meses de investigación, los expedicionarios llegaban a Bogotá y transformaban sus notas y bosquejos en informes, mapas e ilustraciones en acuarela que posteriormente serían publicados en diferentes periódicos locales y de nivel nacional, y el más importante de ellos sería el periódico El Neogranadino, que fue fundado en 1848 por Manuel Ancísar. Estas obras de la comisión posteriormente eran publicados en periódicos locales y de la capital, especialmente en el periódico El Neogranadino, que sería fundado en 1848 por Manuel Ancísar. Aunque la comisión coreográfica nunca se terminó, su impacto en el país fue muy significativo, ya que constituyó la base de casi todos los mapas de Colombia elaborados en el siglo XIX. Los conocimientos geográficos que se constituyeron en este periodo fueron necesarios para un buen gobierno, además de que significaban la consolidación de Bueno, las naciones. ya vimos cómo bueno, la geografía, la historia, se convierte en un conocimiento de vital importancia para la geopolítica y la construcción de un imaginario, en este caso de Colombia, esa construcción del país. Ahora, ¿qué pasa cuando ese conocimiento geográfico también se utiliza como un discurso político? Y en esta sección vamos a hablar, como un recuento también, como esa contraparte de lo que en su momento fue en Colombia, digamos, la Comisión Geográfica, esa idea de construir nación, los tipos y todo esto que se habló hace un momento, fue ahora en un contexto del siglo XX permeado con más política y vamos a tocar en Alemania sobre Ratzel la idea de lo que era el espacio vital y cómo políticas de ultraderecha como el nazismo utilizan esta, estas bases espaciales de conocimiento geográfico para justificar ciertas acciones en un contexto de guerra. Bueno, Friedrich Ratzel nació el 30 de agosto de 1844, muerto el 9 de agosto de 1904, fue un geógrafo alemán, un gran fundador de la Escuela de la Geografía Humana o la famosa antropogeografía. Fue de los primeros en exponer la relación entre la población y el espacio. También influenciado por las ideas del darwinismo, el darwinismo social y por tesis deterministas del siglo XIX, también con un carácter muy positivista. Em, Cabe resaltar de que uno de sus trabajos más notables habla sobre la idea de su espacio vital, por así decirlo, que lo van a tomar los alemanes durante el inicio del siglo XX, en donde si una sociedad es capaz de adaptarse a su entorno natural, tiene el derecho de dominarla y tiene el derecho a apropiarse de ella. Asimismo, Ratzel siempre será recordado como ser uno de los primeros productores y precursores en la geopolítica y cómo esa vinculación de política, geografía y Estado va a tener repercusiones en el siglo XX. Él, más que todo su teoría y su gran trabajo intelectual siempre va a estar relacionado y permeado por acciones políticas, como ya se ha dicho, o bélicas, que van desde inicios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, y cómo ciertos partidos de derecha o
propiamente partidos del Estado, van a empezar a coquetear un poco con esas ideas de la dominación y el espacio vital o Lebensraum que Ratzel había escrito unos años antes. Un ejemplo de esto, no precisamente en Europa habla sobre el reparto de esa África en su contexto, en su época colonial, pero que Alemania necesitaba más recursos para poder sobrevivir pues de esta parte del mundo. Bueno, vamos directamente a lo que nos compete, que es la noción del estado y territorio según Friedrich. Entonces, pues aquí nos está presentando dos conceptos esenciales, que es la situación o la posición y el espacio. Entonces, cuando se unen dan origen al territorio y en este territorio se confiere una unidad al Estado como un ente político, como un Estado social, lo cual influye sobre su desarrollo, ya sea económico, perdón, o su configuración política en general. Eso quiere decir que la base del territorio es la situación, la posición y el espacio donde se encuentran en su momento. Un espacio que pues a priori uno se puede imaginar que es un espacio fijo, pero luego vamos a entender que ese espacio se expande o se contrae dependiendo de las necesidades de su población. El Lebensraum o espacio vital. Acuñado por primera vez en su libro de geografía política, el Lebensraum o espacio vital se describe como la geografía física siendo un factor que influye en las actividades humanas en el desarrollo de una sociedad. La sociedad se expande o se contrae de acuerdo a sus necesidades y el éxito de un Estado siempre va a ser circunscrito precisamente a su dimensión espacial. Disponer de una gran extensión territorial puede ser un factor para que éste se convierta en una potencia. Y aquí es donde primeramente también se nos presentan unos conceptos muy interesantes que es la relación de este estado, que de acuerdo a su posición, a su dimensión, puede triunfar o no también por las relaciones que se lleva con sus vecinos en su ubicación. Entonces ahí entra la competencia ya sea militar, una competencia económica o una competencia también por recursos. Entonces el espacio se convierte en un elemento vital del desarrollo de un Estado. El mapa que vemos en la derecha es un mapa propagandístico de cuál debería ser el espacio vital de la Alemania nazi en este caso para mantener a salvo a su población alemana, para mantenerla a salvo en términos de saciedad de recursos básicos, alimentación y, y un espacio pues prudente para desarrollar toda la población de su país. Bueno, el Lebensraum no solo influyó durante la Segunda Guerra Mundial, sino es una idea que había venido sonando en los dirigentes alemanes desde 1890 un poco, desde el Gran Imperio Alemán hasta la Primera Guerra Mundial se hicieron unos leves coqueteos sobre cuál debería ser el espacio vital de la Alemania. Un antecedente de esto sería el September Program o el programa de septiembre, que fue precisamente un plan de extensión y expansión territorial del Gran Imperio Alemán. En este caso liderada por el canciller Theobald von Bethmann Hollweg al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fue redactado a inicios de la Primera Guerra, pues no se tenía nunca contemplado una derrota. Y pues hablaba un poco sobre cuál era el espacio en ese momento que necesitaba Alemania para poder desarrollarse como una gran potencia y abordaba temas
como era el reemplazo completamente étnico, prácticamente un genocidio en donde se tenía que eliminar esa población no alemana o esa población que no se pudo adaptar por completo al medio, ya que según ellos, la mayoría del pueblo alemán tenía el derecho por adaptación al medio de toda esta zona de Europa. Cabe aclarar que pues siempre este September Program está permeado por una idea muy imperialista de expansión alemana que no solo iba en Europa, sino también iba hasta África. Vemos que es un mapa muy similar a lo que va a lograr unos años después el Partido Nacional Socialista en términos de dominación o acceso a ciertos territorios, ya sean como vasallos o como aliados. Por nombrar algunos de los puntos que se pretendían con este September Program, iban desde una indemnización de guerra de Francia por pérdida de guerra, la anexión de estados como Bélgica, también la toma de países como Alemania. Los estados intermedios se crearían en un territorio tallado en el Imperio Ruso occidental como Polonia, pero aún así permanecería bajo soberanía alemana. Por su parte, en el siglo XIX la Comisión Coreográfica, en este caso pues citando a César y a varios ilustradores, también nos habían hablado sobre tipos los tipos que iban desde negros, mulatos, características físicas, hasta características culturales, eh, que también de cierta manera se podría dar o se puede hacer como su contraparte en Europa, que serían como esas separaciones raciales que en este caso la Alemania nazi pudo haber hecho eh, durante su periodo de expansión y de propaganda en Europa. Aquí vamos a hablar en esta sección sobre el espacio vital directamente relacionada con el partido nazi. Y algo que pues nos causó mucha curiosidad al momento de investigar, es que la mayoría de esta política del espacio vital tiene mucho que ver con la vida en el campo, en donde la mayoría, por no decir casi toda la propaganda del ideario alemán nazi ario perfecto se basaba en el ruralismo, un ruralismo populista, en donde la proximidad que tenía el hombre de campo con la tierra no lo hacía menos, sino lo hacía mejor, lo hacía digno de una forma de vida 100% alemana. Esta propaganda que está influenciada por esa vida en el campo, por esa forma de vida meramente alemana, tiene mucho que ver con esta idea del espacio vital, una gran razón, siendo que si el pueblo alemán lograba adaptarse y lograba controlar las dinámicas de un lugar, por ende tendría el derecho de dominarlas. Eso sería el gran parteaguas de esa justificación para propiamente la toma de varios territorios alemanes. Bueno, ahorita vamos a ver un mapa de un cartógrafo, Arnold Hillens Ziegfeld, elaborado en 1938, para demostrar la existencia de por lo menos 87 millones de personas de origen germánico, no dentro de las fronteras alemanas, sino en todo el espacio de Europa Central y Oriental. Por ende, aquí se evidencia mucho eso, de que si el pueblo alemán pueda adaptarse en otras zonas de Europa, tiene el derecho natural de dominarlas. Em, bueno, donde se puede también encontrar bastante información sobre esto, pues la propaganda alemana nazi creó y bueno, dirigió también bastantes películas llamadas Culture Films en donde hablaban un poco sobre esto, sobre la vida en el campo, porque el pueblo alemán es mejor para adaptarse a un medio natural.
En la parte derecha pues estamos viendo una parte de una propaganda alemán del año 1938, en donde podemos ver una familia ejemplar del partido, aria por supuesto, y ya vamos a pasar al mapa. Aquí podemos ver el mapa del cartógrafo Arnold Hillen, Ziegfeld. Bueno, las flechas indican la dirección de propagación de los derechos municipales alemanes en la Edad Media. Estos mapas fueron usados convenientemente por la propaganda del partido para explicar visualmente la necesidad de ampliar el espacio vital de Alemania hacia el este. Estas diferentes tonalidades de rojo corresponden a diferentes densidades de población alemana en Europa Oriental y Noroccidental. Bueno, por esta parte ya vamos a contrastar eh, cuál fue realmente la expansión alemana durante la guerra, y podemos ver que es muy similar a lo que se estaba planteando desde el September Program hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos el apogeo de la expansión alemana 41-42. En tonalidades más oscuras de azul tenemos propiamente a la Alemania nazi, y en toda la paleta de azules hasta los más claros podemos ver que son los territorios ocupados por la Alemania, aliados de Alemania y estados títeres, y estados teóricamente que no tienen ocupación, como lo fue la Francia de Vichy, pero aún así pues la mitad del país, como Francia, está bajo el dominio alemán. Los territorios que están en rojo y verde son territorios de los aliados. Los territorios que están con franjas rojas y azules son territorios recuperados por la Unión Soviética en la ofensiva del invierno del 41 y 42. Y en la parte gris podemos ver que son territorios neutrales. Y por último, vemos territorios anexados y los ocupados. Entonces, como podemos ver, esta implementación de cierto conocimiento geográfico, como lo fue la idea del espacio vital, tuvo repercusiones importantes en la política, política y geopolítica de inicios del siglo XX. Podemos ver cómo se utilizó para justificar el hecho de una expansión, de una guerra, y en este caso también como de un genocidio a gran escala, basándose, podría decirse, como ocurre aquí en Colombia, en ciertos tipos raciales que clasificaban la sociedad de aquellas épocas, solo que pues aquí tuvo unos resultados bastante controversiales, por no decir otra palabra. Y bueno, eso ya nos llevaría a nuestras conclusiones. En primera instancia, que durante la comisión coreográfica se construyeron saberes, conocimientos e interpretaciones sobre las características físicas, sociales y culturales de la recientemente constituida Nueva Granada. Los saberes geográficos construidos en este periodo son una de las bases más importantes para aproximarnos a la historia de la constitución del país a través de la geografía histórica. Por otra parte, la teoría geográfica de Ratzel jugó un papel significativo en las ideas como la justificación de la ideología nazi, en tanto sirvió como una herramienta para el control, organización y entendimiento de una sociedad, cultura o comunidad en un espacio ocupado. Y los saberes geográficos históricamente han influido en la configuración y expansión de los territorios tanto local como mundialmente, y aunque su uso pueda ser beneficioso o perjudicial a responder a intereses políticos específicos, es una disciplina necesaria para el conocimiento y el entendimiento del territorio. Y con eso pues llegamos al final de nuestra presentación. Espero haya sido de interés para ustedes y que sea de provecho futuro,
o que sea el inicio de una curiosidad investigativa eh, a futuro. Muchas gracias.